La importancia o el impacto que la enseñanza de la fe cristiana tiene. Yo le hacía una pregunta en la mañana a él y se las voy a hacer a usted. Esta pregunta ya no es parte de la dinámica, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿quién me puede decir algo acerca de la madre de Noé? ¿Quién me puede decir algo acerca de la madre de Noé? A ver. A ver, ¿quién me puede? Y ahorita ya vi que se fueron a la Biblia, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede decir algo de la madre de Noé? Aquí sí vamos a dar el premio que dijimos. No. A ver, hermanas, ¿quién me puede decir algo de la madre de Noé? ¿De veras? ¿En serio? Se las voy a poner más fácil. De la madre de Abraham, entonces. No las menciona la Biblia. Mire qué curioso. Qué curioso. No las menciona la Biblia. Pero ¿será que por el hecho de que no las menciona, no pudiera nuestra mente pensar? Porque Abraham o Noé, quiero decirle, hermanos, que no nacieron de un huevito. ¿Verdad que no? Tuvieron que tener mamá. Voy a invitarle que veamos a Deuteronomios capítulo 6. El tema de esta mañana, la familia, un hermoso tesoro. Deuteronomios capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque eres un Dios bueno, misericordioso, grande y poderoso, porque nos das el privilegio, Señor, de poder estar en este lugar, de congregarnos, de poder juntos, Señor, alabarte y darte gracias por cada una de las madres, ese regalo maravilloso de la vida por medio de ellas. Gracias, Señor, porque yo sé que en muchos lugares en este momento muchos están dando gracias también. Hay un pueblo, Señor, reunido, tu iglesia, Señor, sin distintivo de nombre, sin distintivo de idioma,
alabándote, Padre, alrededor del mundo. No dejamos de lado, Señor, pedir por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por aquellas familias que están de luto, aquellas familias que esta semana han experimentado situaciones dolorosas. Hemos estado orando por la familia de nuestra hermana Tere, por nuestros hermanos, Señor, que están en recuperación, aquellos que tuvieron alguna intervención quirúrgica, por nuestros hermanos adultos también que están con esa batalla de la salud, por algunos de nuestros hermanos que aún con esas situaciones de salud están acá. Te pedimos, Padre, que obres en bendición por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por los ministerios de la iglesia, pero sobre todo, Padre, para que podamos cada día cumplir y obedecer tu palabra, para que podamos ser animados por ella y poder pasar de generación en generación esa herencia de fe. Quiero darte gracias por la vida de mi madre, por la vida de Sonia, por la vida de cada una de esas mujeres que impactaron también mi vida, de esas hermanas a las cuales recordamos con cariño esta mañana, porque muchas de ellas fueron de esas madres que se preocuparon, que oraron, y que muchos de los que estamos acá somos resultado de eso, hijos y nietos. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Háblanos esta mañana por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preguntaba al inicio acerca de que si alguien sabía algo de la madre de Enoc, yo pensé que alguien me iba a decir, la hermana Elvirita, ¿verdad? No, pero Noé, el de la Biblia, ¿verdad? Abraham. Fíjese que mientras preparaba las notas para hoy en la mañana, me puse a pensar en cuántas mujeres fueron usadas por el Señor para transmitir la herencia de la fe. Y muchas veces no es la regla general, quiero aclarar, pero en la mayoría de casos basta muchas veces con conocer a un hijo para hacerse la idea de cómo puede ser el padre. Y empecé a tratar de pensar en estos hombres que tuvieron temor de Dios, como Noé, por ejemplo. Y usted diría, sí, pero de Noé no hay referencia, dice que ahí está quién fue el papá y el papá del papá. Sí, porque antes la cultura hacía mención solo del hombre. Mire qué curioso, hacía mención solo del hombre, pero cuando nosotros leemos un poquito acerca de la cultura judía, resulta que quien pasaba más tiempo con los hijos era la mamá, porque el hombre generalmente salía a trabajar. Y me llamó la atención, fíjese, pensar en algún momento de cómo es que Noé, por ejemplo, se había vuelto un hombre temeroso de Dios, de cómo es que Abraham se había vuelto un hombre temeroso de Dios. Y yo no quiero que piense esta mañana, no, el hermano Otto a saber qué le pasó, ya le agregó unas páginas a la Biblia. No, pensaba en las mujeres de estos hombres, porque en alguna medida ellos no nacieron de un huevito de gallina, tuvieron mamás, tuvieron familias. Incluso hubo un momento en que en tanto estaba tratando de imaginar, hasta Eva se me pasó por la mente, porque hubo un momento en que Caín y Abel ofrecieron sacrificio, ¿verdad? Y don Adán andaba trabajando. Entonces, en alguna medida, Eva, a pesar de todo lo que había pasado y la situación en la que se habían visto involucrados, que hasta lo sacaron del huerto, ¿verdad? Pero Eva tenía conocimiento de quién era Dios, se había tenido oportunidad de estar con él.
sabía el poder y la magnitud de ese ser supremo, y en algún momento yo me imagino, no vaya a decir que yo dije que la Biblia dice eso, no, esta es mi mente, ¿verdad? Que en algún momento Eva, cuando estaba chiquito, Caín y Abel, ¿verdad?, los llamaba, ¿verdad?, Caincito, Abelito, y algo les contaba. ¿O no le cuenta a usted historias a sus hijos? ¿Ah? Uno a veces le cuenta historias de los papás de uno, de los abuelos de uno. Uno a veces les cuenta cómo Dios los sacó de ciertas situaciones. Entonces, haga de caso que era como un mismo cuadro. Me imagino que en algún momento Eva les contó acerca de ese ser supremo que los movió a ellos en algún momento a, bueno, démosle ofrenda, aunque Abel pues lo hizo más de corazón, pero lo hizo. De la misma forma, de repente pensaba en que también estos grandes hombres que nosotros hemos conocido, en algún momento tuvieron una mamá que les habló de Dios, que les habló del poder y la magnitud de Jehová. En algún momento estas mujeres estaban cumpliendo el mandato de la herencia de la fe. Ya es en el libro de Deuteronomios que el Señor lo pone así como más claro, ¿verdad? Mira, Israel, Jehová tu Dios uno es, y le empieza a hablar al pueblo, pero el propósito es el hecho de hacerles entender la importancia de pasar esto de generación en generación. Por eso es que el tema de esta mañana es: la familia es un hermoso tesoro, porque hoy en día, hermanos, lastimosamente se perdió el valor de la familia. Bueno, el contexto, el mundo, miren, el mundo, hermanos, y la ideología del mundo y la cultura del mundo están muy alejados de los principios básicos de la palabra del Señor. La inmoralidad que quiere verse como algo normal. Hemos llegado a los tiempos en que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. La palabra del Señor se está cumpliendo. Pero en este momento yo de repente pensaba y decía: estos hombres de fe, estos hombres tuvieron que tener una mamá que se preocupó por cumplir el mandato del Señor. Porque al final, cuando ya se establece, ya era como de más conocido por todos. Hay estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos andando en el camino, y al levantarte y al acostarte, y cuando entres y cuando salgas, en todo momento. Y fíjese que hay un versículo en la Escritura un poquito más adelante que me anima a pensar que pudo haber sido así. Hay un momento en que Pablo le dice a Timoteo: mira esa fe que ahora vemos en ti, que estuvo también, ¿qué le dijo? En tu abuela y en tu madre. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Y la abuela Eloy. O sea, Pablo hace mención de la abuela y de la mamá de Timoteo, esa fe que estuvo en tu madre y en tu abuela. Entonces eso me anima a pensar que dentro de ese mismo contexto, hombres como ese, hombres como Noé, hombres como Abraham, tuvieron una mamá, tuvieron una abuela que les habló del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, somos el resultado de la fe de nuestros abuelos. Yo soy el resultado de la fe de mi mamá Nelly, que era mi abuela, pero fue quien me crió. Por eso yo le decía mamá. Y yo soy el resultado de esa pasión que ella tuvo por el Señor, de esa oración que ella tuvo con el Señor por mi vida. O sea, ella tuvo pasión, ella tuvo oración, y yo recibí presión también, ¿verdad? Porque así fue en algún momento. Los que somos de esa generación que no se quiebra, dice allí, ponen los que son, ya sabíamos que había que estar sentadito en el culto, ¿eh? Ya sabíamos que no era cuestión de que si queríamos ir o no a la iglesia. Papito, ¿querés ir al culto? No, quédate pues.
Y si nos dejaban amarrados. No, no es cierto. No había opción. Gracias a Dios, fíjense. Alabo al Señor por eso, porque no había opción. Pero si no hubiera sido por esa pasión, por ese amor, por ese sometimiento que ellas tenían y esa presión que nosotros recibíamos, no estuviéramos aquí. Esa semilla no hubiera sido sembrada. Porque yo recuerdo ver a mi padre orando, ver a mi madre orando. No me contaban que oraban. Es más, no es que me estuvieran diciendo que lo hiciera, ellos lo hacían. Y había momentos en que las palabras de mi papá eran esas, ¿verdad? Hijo, hay que ser obediente en el evangelio. Muchas mujeres lo hicieron. Y por eso es que la palabra del Señor fue pasando también de generación en generación. Le digo, en aquel momento parte de la cultura era esa. El padre salía a trabajar, la madre estaba en la casa, tenía quehaceres. Y recuerde que en aquel momento las familias no eran de 1 o 2 hijos, eran de 6, 7, 8, 9 hijos, 10 hijos, muchas veces. Pero era la manera en que la fe iba pasando de generación en generación. Hermanos, nosotros no estamos exentos de continuar con el mandato del Señor. Muchas veces, ahora por cuestiones de trabajo y cultura, ambos padres trabajan, la mamá trabaja. Bueno, la responsabilidad del hogar, quiero recordarles, siempre va a ser compartida. Ambos padres tienen responsabilidad en el hogar, aunque hay funciones que la palabra del Señor le delega al hombre y hay funciones que la palabra del Señor le delega a la mujer. Y eso hay que entenderlo, aunque ante Dios somos iguales. Pero así funciona. El hombre es cabeza de hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero nunca, nunca la palabra del Señor ha dejado ver de menos a una mujer. Por el contrario, la exalta. Mujer virtuosa. Así le llama la palabra del Señor. Y menciona a muchas mujeres que fueron ejemplo y que siguen siendo mencionadas hasta el día de hoy como ejemplo dentro de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, nosotros tenemos el mismo compromiso, el mismo reto, y para eso el Señor le dice: mira, estas palabras que yo te mando hoy, voy a retomar un par de cosas de esa lectura que hicimos, que son las que quiero compartir esta mañana. El Señor claramente les dice en el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Voy a hacer un alto ahí. Siempre lo he dicho y he tratado de que lo entendamos. Nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos lo que nosotros no somos. No podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros no tenemos. Y yo he escuchado a mucha gente decir: ay, es que yo quiero que mis hijos cuando crezcan sean buenos cristianos. Y lo menos que reciben esos niños es un ejemplo cristiano. No ven a sus padres orando nunca, quizás. Sí, pasa. No ven a sus padres tomándose ese tiempo para tener comunión con el Señor. Pasa. Pero quieren que los hijos sean buenos cristianos. No se congregan allá cuando se acuerdan y se les vino en gana. Perdonen la expresión, pero es cierto. Pero quieren que sus hijos sean buenos cristianos, cuando no los están motivando a tener una relación genuina con el Señor. Por eso es que el mandamiento comienza así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Estarán en tu corazón. Eso es lo primero. Hermanos, nosotros debemos tener convicciones espirituales claras. Oiga bien, convicciones espirituales claras. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué estamos en la iglesia? Es que aquí me crié.
Pues aquí se crió y no sé dónde se va a descriar en la eternidad, pero en el cielo quién sabe. Porque la salvación no depende de dónde lo criaron. Pero es que ya me acostumbré. La salvación no va a venir por una costumbre que usted y yo tuvimos. No, pero es que yo nunca hice nada malo porque siempre vine aquí. La salvación no la va a recibir porque usted crea que es buena gente. Hay un momento en que yo recuerdo hace muchos años, y yo creo que se los dije a mis hijos, ustedes tienen que aprender a tener una experiencia personal con Dios. Y ustedes tienen que aprender, oiga bien, a recibir la bendición de Dios para ustedes, por medio de ustedes. Así fue, ¿verdad? Porque muchos de nosotros recibimos la bendición que viene desde nuestros abuelos. Acuérdese que la bendición tiene cobertura. Y muchas veces va hasta la cuarta generación. Y muchos de nosotros recibimos la bendición de parte de nuestros abuelos, bisabuelos, padres. Pero hay un momento en que tenemos que tener la experiencia de esa bendición de carácter personal. Dios obrando en mí, por medio de mí, para mí. Y eso solo se alcanza cuando se tiene una relación personal con Cristo. No se puede de otra manera. Muchos de nosotros durante algún tiempo, y que de hecho es mi caso personal, yo me alejé del Señor un tiempo. Y yo estoy consciente de que aparte del propósito que Dios tenía en mi vida, yo tenía unos padres que todo el tiempo estaban orando. Y yo sé de muchos hermanos que durante mucho tiempo oraron por mí también. Y si en algún momento el Señor tuvo misericordia de mí, fue por esas oraciones. Fue la bendición de mis padres y de mis abuelos la que me estaba alcanzando. Y hubo un momento en que entendí que era yo el que tenía que tener esa bendición por medio de mi relación personal con Cristo, como resultado de la herencia de la fe que había recibido. Hermanos, nosotros hoy tenemos un gran reto. Muchos de nuestros hijos van sin Dios y sin esperanza por pura responsabilidad nuestra. En las iglesias pasa. Hay muchos hijos de los hermanos que no quieren nada con el Señor. Y a veces es responsabilidad nuestra. A veces los dejamos. Mire, yo he escuchado expresiones como esta, que no la comparto, siento que no es correcta, no puede venir del corazón de una madre conforme al corazón de Dios. Dice, es que yo ya no oro por ya se lo entregué al Señor. Qué bonito, ¿ah? Si es que el Señor no acepta devoluciones, ya se lo dio. Herencia de Jehová son los hijos. No puede usted dejar nunca de orar por un hijo. Nunca. Y la primer preocupación para suya como padre de familia, y perdóneme lo que le voy a decir, esto no es con mala intención, pero no es que estudie en el mejor colegio, no es que tenga la mejor ropa, no es que tenga la mejor tablet, el mejor teléfono. La preocupación suya como padre debería ser que esté seguro de su vida eterna. Porque al final, hermanos, pudimos haberles dado todo. Pero si fuimos partícipes de que nunca tuvieran un encuentro personal con Dios, posiblemente porque tampoco nosotros como padres lo tuvimos. Hay que tener cuidado. Muchos jóvenes van caminando sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tenemos las convicciones espirituales claras. Porque hay que tenerlas. Mire, hay un momento en que cuando usted va al libro de Josué, el pueblo siempre fue rebelde, ¿verdad? Hoy vamos a comparar el pueblo con el contexto que vivimos.
Pero hay un momento en que Josué les dice, está bien, tomen decisiones, hagan lo que ustedes quieran. Josué, como padre de familia, cabeza de hogar, les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero recordarle esta mañana, mi amado hermano, que eso es mucho más que poner un cuadrito en la casa. Porque cuando usted dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, usted se está comprometiendo de guiar a sus hijos. Sí, pero es que no quiere fuerza. Hay un momento en que la Escritura nos da licencia, ¿verdad? Ahora, al principio dije, no es la regla general. Hay muchos padres, mire, que se esfuerzan, le hablan a los hijos, los llevan, los invitan y los hijos no quieren nada. Pasa también. Pero el padre que se esfuerza, el padre que ora, el padre que está poniendo todo de su parte, él está saliendo de su responsabilidad. Pero el padre aguado, que ni ora, que ni lo motiva, que le consiente otras cosas, ese se va a ir con todo y el hijo. Y perdóneme que lo diga de esta manera, no hay otra forma en que yo pueda decirlo. Pero es que Dios es amor y Dios, sí, yo sé que Dios es amor, pero sabe también que Dios es celoso. Y hay, mire, yo cuando leo la Escritura me alegro, me animo, pero a veces también me preocupo. Porque la Escritura dice que Él nos va a dar a cada uno de nosotros conforme a cada una de las cosas que hayamos hecho. La salvación es por obra. No, no es por obras. Estoy hablando de cómo el Señor va a pagarle a cada quien. Hay que tener cuidado. Debemos tener como familias, hermanos, nuestras convicciones espirituales claras. Si usted ha declarado la presencia de Dios en su casa, que eso se respete, porque es sagrado, porque usted como padre, yo como padre, somos los responsables. Y eso, hermano, solamente se alcanza cuando tenemos nuestras convicciones espirituales claras. Debemos de fundamentar nuestras familias en Cristo, lo segundo. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no fundamentamos nuestras familias en la palabra del Señor, en esa relación. Yo les decía ayer a los hermanos, mire, el pasaje que compartimos ayer en el ayuno fue el pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad. ¿Se recuerda cuál es el pasaje bíblico? Mateo capítulo, versículo. Ayer yo les decía a los hermanos, fíjense que a veces nos olvidan los pasajes de las predicaciones, ¿verdad? Pero hay cosas que no se nos olvidan. Porque donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Cuando ayer yo les decía, hermanos, cuando el Señor se refiere a eso de velar y orar, la única manera de velar es teniendo una relación íntima, cercana, personal con la palabra del Señor. No hay otra forma. Allá en Primera de Pedro capítulo 1 versos 19 al 21 dice, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Ahí lo lee usted. O sea, no puede haber, nadie puede estar atento en la vida, preparado en la vida, si no es a través de la palabra del Señor. Y ahí se complementa con la oración. Pero muchos de nosotros no hemos llevado a nuestras familias a fundamentar su vida en Cristo. Es que no les gusta que oremos. Es que no les gusta que leamos. Lo voy a hacer yo solito en el cuarto. Ya no, hermanos, ya no se puede. Vamos a dar cuenta, herencia.
Yo creo que a usted le he explicado que el concepto de herencia en el que está escrito el pasaje de herencia de Jehová son los hijos, no es una regalía. Oiga bien, el concepto de herencia para los judíos era diferente. Se recibía, pero era para administrarla y dar cuentas. Ese es el concepto de la herencia para los judíos. Entonces, cuando el Señor dice herencia de Jehová son los hijos, es usted los recibe y usted va a dar cuentas. Así funciona. Y no me vaya a decir, no, pastor, mire, las cuentas de cada quien van a ser personales. Sí, eso es cierto. También es cierto. Pero los padres vamos a dar cuenta por los hijos. Si usted no tiene sus convicciones claras, no pasó la herencia de la fe. Porque usted tampoco está claro. Y lo menos que ha sido es tener, o lo menos que ha tenido una relación con Dios. Simple y sencillamente fue un religioso toda su vida. Por eso es que tenemos que entender cuán importante es la herencia de la fe. Cuán importante es que tengamos nuestras convicciones espirituales claras. Cuán importante es que llevemos a nuestras familias a ser fundamentadas en Cristo. Y eso comienza desde que están pequeñitos. Ahí está la guía. Instruye al niño en su camino. ¿Qué dice? Pequeño. Para que cuando sea viejo no se aparte de él. Para complementar Deuteronomios capítulo 6. Pero luego, si usted siente que le sale rebelde el hijo, ahí está también, dice, mira, que el padre que ama corrige. Y hay un momento en que la Biblia hasta dice, ahí está la vara. O sea, hay un momento en que va a ser necesario quizás el castigo un poco más fuerte. Ni modo, ¿verdad? Ya no. Porque se cree que se atenta contra la salud mental y psicológica de los niños, pero si eso se hubiese pensado antes, es como que muchos de los que estamos acá fuéramos locos, ¿verdad? Y no es así. Agradecidos estamos con la metodología psicológica, psicoanalítica que se usó, ¿verdad? Era bien efectiva. De hule y de cuero, pero buena. Sí, en serio. Pero nos amaban, ¿verdad? Yo muchas veces le he compartido a ustedes, yo tuve que a mis hijos más de alguna vez castigarlos, y la molestia en nuestros hijos a veces es evidente, ¿verdad? Y yo me recuerdo que los llamaba y los abrazaba y les decía, hijo, ¿por qué te castigué? ¿Por qué me querés? Hijo, ¿por qué te castigué? Porque me querés. Les costaba, ¿verdad? Pero hasta que me lo decían clarito, y yo todavía aunque la Biblia dice que no hay que llevar a nuestros hijos a la ira, ¿verdad? Déjame un beso, pues. Por eso te castigo, porque te quiero. Y no son perfectos mis hijos, ni ninguno santos. Pero me agrada que buscan al Señor, como pueden. Algo hicimos, porque somos responsables. Ahora, ellos son responsables de las decisiones que van a tomar, claro, pero la herencia de la fe ya se las di y se la seguimos dando, porque hasta el día de hoy, usted me va a entender, uno nunca deja de ser padre, ¿verdad? Aunque los hijos se casen y tengan hijos, uno no deja de ser papá o de ser mamá. No se puede. Ahí estamos siempre. Que un consejo, que una ayuda, que un apoyo, porque para eso es la familia. No hay que desconectarse de que, el dicho del mundo, el que se casa, casa quiere, como quien dice, ya se va. No, ¿verdad? Eso es bien. El del evangelio es diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando el mandato se da, dice, y se la repetirás a tus hijos. A mí eso me encanta de la palabra del Señor, que tiene ciertas cosas que cuando usted las lee detenidamente, se da cuenta de la riqueza y de la bendición. Dice,
y se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay que mantener a la familia generacionalmente juntas. Hay que reunirse con los papás, con los abuelitos. Eso quiere decir. Porque de qué otra manera vamos a poder tener esa relación con los hijos de nuestros hijos. Nosotros tenemos la bendición, tenemos un par de días a la semana que para nosotros como familia es importante reunirnos juntos, comer juntos. Y no es que tengamos que hacer algo allá, wow, no, hermanos. $6, $5 de pupusas compra uno a veces y uno es feliz porque puede compartir con la familia. Es una bendición tremenda. Por eso es que el tema de esta mañana es la familia, un hermoso tesoro. Pero debemos, hermanos, fundamentar nuestras familias en Cristo. Debemos fomentar valores. Por eso la instrucción, por eso la corrección. La instrucción y la corrección van de la mano. Y si usted no me cree, lea 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Sabe que la palabra del Señor es útil para 4 cosas. La vamos a aplicar en la educación de nuestros hijos. Es exactamente lo mismo. La palabra del Señor es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de preparar. Lo mismo hace usted en la vida. Usted enseña, corrige. Redarguir es como un llamado de atención así un poquito más suave. Eso es redarguir para el término, ¿verdad? Corregir ya es un poquito más fuerte. No, esto no está bien. Instruir, esto hay que hacerlo de esta manera. Enseñar, ok, venga, le voy a explicar. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos todo el tiempo. Por eso es que el soporte para nosotros siempre es y será y va a ser y seguirá siendo la palabra del Señor. Debemos fomentar valores en nuestros hijos. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, previene. Más allá de que ya te dije, no, la palabra del Señor es la que nos previene. Es la que nos ayuda a enseñar a nuestros hijos la sabiduría, el tomar buenas decisiones, el hacer aquello que es agradable ante los ojos de Dios. Y el Señor se lo puso al pueblo también. Le dijo, aquí está, esta es la bendición si ustedes son obedientes y esta es la maldición si ustedes son desobedientes. Y mire que al pueblo de Israel le fue mal, por burro, mal. Y más adelante escribe el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron para que nosotros no las estemos haciendo. Ya no hay que andar esperando poner otros ejemplos. Entonces la palabra del Señor previene y nos da, hermanos, las herramientas. Mire, uno cuando es papá, yo no sé si a usted le pasó, pero uno no va a una escuela a graduarse de papá. No. Pero sabe que nosotros tenemos el ejemplo del mejor padre del mundo, del padre más amoroso, del padre más sabio, del padre más poderoso, del que todo lo sabe, del que todo lo puede, del que todo lo conoce. Ese ejemplo tenemos y Él lo ha dejado aquí por medio de la revelación de su palabra. Y Él está interesado en seguir usando mujeres, hombres también, ¿verdad? Pero hoy específicamente porque estamos dando gracias a Dios por la madre, las mujeres. Y aquí hay todavía jovencitas que ni novio tienen, por lo menos eso es lo que pensamos, ¿verdad? No, ¿verdad? Algunos padres estoy viendo ahí, no sé. Bueno, después hablamos, hermana Eunice, hermano Fernando. No,
Algunas jovencitas que posiblemente ahorita no tienen novio. También de este lado, ya me acordé. Bueno, pero van a ser un día esposas y van a convertirse un día en madres también. Algunas todavía chiquititas, de la escuela dominical, pero el tiempo pasa rápido. Y cuando menos uno siente, los niños crecen, las niñas crecen, se casan, se vuelven madres. Ojalá que el consejo de la palabra del Señor siempre esté en las que ya son madres y están instruyendo a sus hijas y a sus hijos, y en esas que un día van a convertirse en madres y que van a tener también ese privilegio hermoso, no solamente de poder dar esa vida, sino de llevar a sus hijos o a sus hijas al conocimiento y al temor de Dios. Que sea el Señor el que siempre nos dé la sabiduría, a los padres para apoyar a las madres, a la iglesia para ser una puerta por donde también la bendición pueda alcanzar a todas esas generaciones que esperamos ver, si es que el Señor no viene antes de lo que nosotros pensemos. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, queremos agradecerte la oportunidad que hemos tenido esta mañana hermosa de agradecer, de bendecir la vida de cada una de estas mujeres preciosas, hermosas. Sosténlas, Padre, dales la sabiduría y ayúdales a ser vasos, instrumentos que formen hombres y mujeres, esos niños y estas niñas, para honra y gloria tuya. Bendecimos sus vidas, bendecimos esta semana que iniciamos, y que todo lo que hagamos siempre sea para honra y gloria tuya. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.